Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que nos estés viendo o escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro conversatorio más sobre un tema muy interesante y con dos especialistas que, bueno, me encanta trabajar con ellas y hoy van a estar de nuevo con nosotros. Yo soy Carlos Drombo del equipo de Comprende la Infidelidad, un emprendimiento social donde tratamos de manera seria y profesional los problemas de pareja y fidelidad. En nuestra página web y redes sociales encontrarás una gran variedad de artículos y conversatorios creados por un brillante grupo interdisciplinario de especialistas que te comparten enseñanzas que influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar a través de conocimiento y experiencias transformadoras de vida para que te liberes del sufrimiento y continúes tu viaje por este mundo de una forma más armónica y placentera. Nuestros más de 450,000 seguidores en las diferentes redes sociales y más de 100,000 visitas en nuestra página web nos llenan de pasión para seguir trabajando por tu bienestar y compartirte contenido de valor como lo hacemos todos los días a través de nuestras diferentes plataformas. Si tú eres una persona que quiere tener una mejor calidad de vida emocional y aprender de estos temas tan interesantes de la mano de nuestros especialistas, estás en el lugar correcto. Y hoy, pues bueno, un tema súper interesante. Durante estos 60 minutos estaremos hablando sobre la violencia de género. Y el objetivo de este conversatorio para hoy es que entiendas cuáles son algunos de esos comportamientos que se consideran dentro de la violencia de género y cómo puedes evitarlo. Y cuando hablamos de violencia de género, no vamos a hablar específicamente o puntualmente sobre la violencia hacia las mujeres. También vamos a hablar, y bueno, nuestras especialistas nos hablarán un poco también qué pasa también hacia la violencia que se ejerce hacia los hombres. Entonces, bueno, y pues bueno, me da mucho gusto presentarle a nuestras especialistas. Hoy tenemos a la maestra Marisela Tinajero. Marisela, buenas noches, bienvenida a estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, un placer estar aquí de nuevo con ustedes y pues con toda la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ella es licenciada en psicología, es especialista en sexología educativa y maestra en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Es psicoterapeuta con 25 años de experiencia en terapias individuales y de pareja y también trabaja con familias, directora general de SI, Factor Humano y consultora independiente en elaboración, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Además, cuenta con una amplia experiencia en áreas de la salud sexual, trabajando con grupos vulnerables y personas de diversidad sexual. Entonces, bienvenida nuevamente, Marisela. Y por otro lado, también desde la Ciudad de México nos acompaña la maestra Carolina Grajales. Carolina, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Marisela, Carolina y la audiencia. Es un gusto participar. Gracias por haberme invitado. Ok, muchas gracias. Bueno, ella es maestra en sociología y candidata a doctora en economía por la Universidad Autónoma de México y es especialista en estudios de género y feminismo. Entonces, pues bueno, este par de especialistas que tenemos hoy, gran conocedoras del tema de violencia de género, pues estaremos compartiendo y hablando con ellas sobre este tema tan interesante. Y bueno, pues a toda la audiencia les damos la bienvenida también por estar aquí, que nos acompañen. Ya saben que pueden compartirnos sus preguntas a través de nuestra página de Facebook y aquí pues en vivo, y esas preguntas que ustedes consideren importantes que les debamos hacer, pues me las comparten y con mucho gusto las transmito hacia ellas. Y bueno, pues para empezar, Marisela, sabemos que por desgracia en este mundo existen muchos tipos de violencia y hoy, pues bueno, el tema nos lleva a hablar sobre violencia de género y nuevamente quiero mencionar lo que cuando hablamos de violencia de género quiero que tratemos y que hablemos tanto de esa violencia que se da hacia las mujeres como hacia los hombres, ¿ok?
Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte y que nos ayudes a entender qué es violencia de género y si también podemos identificar que la violencia de género puede ser también, si se puede entender como lo mismo la violencia familiar o la violencia doméstica, o que nos hagas las diferencias si existen entre ellas, ¿ok? Pues bienvenida y adelante, por favor. Gracias, Carlos. Caro, no te saludé hace un momentito. Un placer compartir contigo este momento, esta experiencia. Y arrancando, decir, para empezar la violencia, me parece que es importante identificar qué es eso de la violencia. Todo el mundo habla, y más el día de hoy, pero en general la violencia está en todos lados. ¿Y qué es eso? De manera muy concreta, una definición muy sencilla es el abuso del poder que yo tengo, ejercer el abuso del poder sobre otros a través de diferentes formas u otras, a través de diferentes formas. ¿Y cuáles son esas formas? Pues todas las que conocemos, ¿no? La violencia psicológica, económica, la violencia política, la violencia social, la violencia física, la violencia sexual, como todas estas formas, todo este abanico de situaciones que llevan a la violación, esas formas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ejercer ese abuso del poder? ¿No? ¿Para qué abusar del poder que yo tengo sobre otros? Para controlarla o controlarlo, ¿no? Para controlar a la persona. Eso es lo que se da a la violencia. Por eso la violencia no es lo mismo que la agresión, por un lado. La gente dice, es que pues yo soy agresivo de nacimiento. No tiene que ver con eso. Eso tiene que ver y puede responder más a una situación biológica, entre comillas. La violencia es una situación pensada, una situación con dolo, es decir, con intención de lastimar al otro, ¿no? De lastimar a la otra persona. La violencia, por eso entonces, está en una categoría de que se llega a una situación de delito. Puede ser un delito, por supuesto, la violencia, sus formas de violencia. Entonces, de manera concreta, la violencia es el abuso del poder que yo ejerzo a través de las diferentes formas para controlar a alguien, para controlar a la otra o al otro. De manera concretita, esa es la violencia. Y sí, si bien es cierto, hay una diferencia entre lo que es la violencia familiar y la violencia de género. La violencia familiar usualmente se da como esta definición como por los años 70, 80, que se da esa definición de la violencia doméstica, la violencia sobre todo familiar, donde se decía que la violencia solo ocurre en los espacios de intimidad, es decir, en los espacios de la familia, ¿no? Los espacios cerrados o el espacio privado. Y entonces se categorizó como el tema de la violencia familiar. Sin embargo, la violencia, pensando en esta definición, puede suceder dentro de la familia y puede suceder del esposo, que es lo que más sucede, y bueno, la estadística está y la estadística finalmente es dura, los números son duros, sí. Y se da de el esposo hacia la pareja o del hombre hacia su pareja mujer en muchas de las ocasiones, pero también se puede dar de los papás o de quien tenga una jerarquía de poder hacia otros que no tienen necesariamente esa categoría, ¿no? Como al subordinado. Entonces es importante y no solo se da la violencia dentro de la familia, también se da afuera. Entonces, cuando se observa que el fenómeno de la violencia no solo se da en la familia, entonces dan cuenta de que la violencia no se puede quedar en una definición tan concretita que nos puso un autor hace un par de décadas atrás, ¿no? Y entonces la violencia tiene diferentes caras y diferentes formas, y no solo se da en esta jerarquía, se da en otros muchos espacios donde hay jerarquías y donde alguna persona tiene características o situaciones que la llevan a un momento o a situaciones de vulnerabilidad que contribuye para que se dé la persona, para que viva violencia, ¿no? Entonces, de manera general, eso es, y lo otro es que sí es diferente. La violencia de género no solo habla de que los hombres y las mujeres viven violencia, sino habla de cómo a partir de los géneros, de esta construcción social, que seguramente Caro nos dará una cátedra de esto, cómo a partir de estos géneros establecidos y estereotipados que suceden a partir de esta cultura occidental en la que vivimos, entonces se da qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y recordemos que esta es una construcción social, no está dada por este cuerpo, ¿no? Porque no está dada como desde lo biológico, está dado desde
en dónde nazco y bajo qué características nazco y cuál es el contexto. Recordemos que es temporo-espacial, el concepto de género y el concepto y los estereotipos de masculino y femenino. Y a partir de eso, si yo rompo o me salgo de esa cajita de estereotipo de lo que debe ser femenino y de lo que debe ser masculino, empiezo a estar en una situación donde me pueden generar violencia porque estoy vulnerada, porque no cumplo con ese estereotipo. Y a partir de no cumplir, ¿quiénes tienen el poder en este proceso de género? Usualmente son la categoría de ser hombre, ¿no? Okay. De ser de lo masculino. Y recordemos que lo masculino no solo está en un cuerpo de hombre, o sea, es lo masculino. O sea, cuando alguien cumple con estos estereotipos masculinos, puede generar o ejercer violencia, porque recordemos que lo masculino tiene o ha tenido desde casi toda la historia privilegios, ¿no? Pero claro, este masculino con ciertas características, ¿no? Blanco, económicamente poderoso y una serie de condiciones más. Entonces, ¿sí hay diferencias? Sí. Y recordemos que se da a partir del género, de esto establecido, de lo masculino y de lo femenino. Y lo masculino siempre está en una categoría de poder por todos los privilegios que ha tenido. ¿Sí? Como de manera muy concretita. Y ya si quieren más tarde les pongo un... Sí, vamos a ir profundizando sobre el tema. Gracias. Y hay un concepto, Carolina, que si pudieras explicar, también se puede ver esta violencia desde un ámbito más abstracto, algo así también. Tienes tu micrófono en silencio. Considero que, gracias, considero que es, bueno, me encanta lo que nos ha dicho Marisela, coincido totalmente y considero que es importante señalar que la violencia, voy a hablar, la violencia contra las mujeres, es perpetrada por varones, silenciada por la cultura, las costumbres, institucionalizada por las leyes y los sistemas estatales y transmitida de una generación a otra. Lo que nos decía es aprendida y no surge en abstracto, sino que parte de el patriarcado, que me parece que es muy importante señalar que en el marco del patriarcado es donde se da este tipo de violencia contra las mujeres, entendido el patriarcado como una forma de organización política, económica, religiosa, basada en la idea de superioridad de los varones, de dominación de los varones sobre las mujeres y que además, por otro lado, ningún varón declara soy patriarcal, ¿no? Sino no está escrito en ningún lugar, pero se reproduce en el mundo. Y en la vida cotidiana, el patriarcado se expresa a través de las relaciones sociales, siempre está presente en la cultura, a través de acciones, prácticas, costumbres, conductas, que se expresan en las familias, en las religiones, en las escuelas, y que dificulta que las mujeres sean reconocidas como personas autónomas e independientes. Siempre se ve como que las mujeres fuéramos menores de edad y además, si vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, cómo los filósofos más importantes, los pensadores como Kant, como Hegel, como Rousseau, como Aristóteles, la correa de transmisión que los une es la misoginia. Entonces, el patriarcado se basa en que consideran los hombres a las mujeres como de su propiedad, en que las consideran inferiores, en una profunda misoginia en la que dice las mujeres son minimizadas por el hecho de ser mujeres, pero además consideran que están para servirles a los varones. Y como tú decías, se empieza a detectar el patriarcado y empieza a surgir como un movimiento
la búsqueda de los derechos de las mujeres, el ser reconocidas como seres autónomos. O sea, nací encueradita y solita. No, nadie me tiene que decir, o sea, bueno, pero no ando buscando un complemento, porque otro elemento creado por el patriarcado es el amor romántico, que ese justifica el que soy una media naranja y ando buscando a otra media naranja, ese ser maravilloso que me va a complementar o a completar porque soy una persona incompleta, lo cual es absolutamente no cierto, porque salimos de una madre completitas y nos vamos construyendo y conformando con todo lo que haya, las experiencias, las vivencias, y vamos generando una persona libre, autónoma, que en algún momento la van transformando, porque naces y empiezan a expropiar tu cuerpo a través de los juguetes. Expropiar tu cuerpo es irte construyendo para ser una buena madre, una buena esposa, una buena ama de casa, o sea, un ser para otros. Y esto se da a través de los juguetes. Esa expropiación social del cuerpo de las mujeres se da a través del entrenamiento que te van dando a través del platito, la estufita, la escobita, la freidorcita, el hornito de microondas, o sea, todo preparado para ser de otros, para servir a otros. Todo esto en el marco de ese patriarcado en donde se ve quién controla las instituciones sociales, las instituciones política, económica y culturales más importantes de la sociedad, pues los varones. ¿Cuántas mujeres mexicanas o en el mundo dirigen la bolsa de valores? ¿Cuántas rectoras ha tenido una de las universidades más importantes de México, que es la UNAM o la UAM? ¿Cuántas secretarias de Hacienda? No sé. ¿Cuántas presidentas de Estados Unidos o presidentas en México o presidentas en cualquier país, salvo algunas Indira Gandhi, la alemana, ¿cómo se llama? Angela Merkel. O sea, son contaditas, pero además nos llama mucho la atención mientras nos sigamos impactando, impresionando, porque vemos a una mujer haciendo algo diferente. Por ejemplo, hay un jardín cerca de mi casa y la gente iba los domingos a ver a una mujer que con un trascabo limpiaba el lirio acuático que había en un lago. Entonces, ¿qué vienen a ver? Ay, a la chica que maneja el trascabo, pues o te impresiona que una mujer maneje el metro, que ya ahora son muchísimas en México, pero mientras te impacte que una mujer haga cosas de hombres, vamos a seguir viviendo en el patriarcado y ahí se justifica la violencia contra las mujeres. Sí. Y no sé si quisieras que comentara que se han creado leyes, protocolos, instrumentos internacionales, días para conmemorar la no violencia o la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia sigue creciendo y en la pandemia se ha demostrado. Pero creo que ahí concluyo. Ahora, aprovechando eso que estabas hablando del patriarcado, y aprovecho para saludar a la doctora Ruth Axelrod, que nos está escuchando y nos está viendo, y ella hace justamente una pregunta que decía sobre eso, y es, ¿qué nos puedes decir del matriarcado también? ¿Cómo funciona aquí? Porque sabemos que también es importante y en algunas culturas y en algunas familias se ejerce también ese matriarcado. Mira, históricamente hay un debate. Hay quienes dicen que el matriarcado realmente nunca ha existido. Hay vestigios, por ejemplo, en la cultura egipcia, en donde por ejemplo, se encontró una tumba donde había una diosa reina que estaba en el fondo de la tumba y encima colocaron el cuerpo de un varón. Hay quienes dicen que, por ejemplo,
Safo de Lesbos, en la isla de Lesbos, en Grecia, formaba a las mujeres para ser mujeres soldadas, mujeres que defendían su reino. Ella era una mujer muy especial, era una poeta, y decía que las mujeres tenían que aprender el lenguaje de las armas, pero sobre todo, primero que nada, la lectoescritura, porque históricamente ha estado prohibida la lectoescritura a las mujeres de forma intermitente. Y ella, por ejemplo, hacía algo especial. Ella era una reina y se robaba a las chicas que empezaban a menstruar, porque cuando menstruaba una chica, inmediatamente se le casaba con un hombre 2 o 3 generaciones más grandes. Podías encontrar una niña de 12 años casada con un hombre de 38, y ella decía que no, que había que casarlas hasta los 25 para que aprendieran a leer y escribir y pudieran defenderse y pudieran construir un poder. Sí hay mujeres que han sido muy importantes, como Hipatia de Alejandría en el siglo IV, pero el predominio han sido los hombres como patriarcas. El matriarcado, hay antropólogas como Marcela Lagarde que señala que no existió el matriarcado. Y hay otras como Gerda Lerner que te ponen tela de duda, pero lo pone a debate y no asume una posición. En las familias a veces vemos que, por ejemplo, en Oaxaca, hay un lugar en Oaxaca donde las mujeres, se me fue el nombre ahorita, pero hacen la fiesta de las velas. Son mujeres poderosas que bailan cargadas de oro, bueno, con sus medallones de oro, y se mueven, pues son mujeres gordas, fuertes, grandes. Y yo me acuerdo que hicimos una investigación sobre estas mujeres de Juchitán, que se dedican, ellas toman el control de las familias a través de que son las que se encargan del negocio. Y es donde hay muchos hombres homosexuales, los mushes, que se veían hasta hace no mucho tiempo como seres maravillosos porque eran el sincretismo de la mujer y el hombre. Y eran los esposos de ellas algunos, pero en el momento en que tú le decías, tú eres la jefa de familia, no, yo me encargo de la economía. Alguna le dijeron, porque cerraron la comunidad al ejército, no dejaban entrar a nadie, ni al ejército con sus tanques, cerraron con camiones, con pipas y no dejaban entrar a nadie. Oye, pero ¿quieres ser diputada? No, me encargo del comercio. Entonces, matriarcado, a pesar de lo poderosas y empoderadas de esas mujeres, no está tan comprobado. Es todo un debate. Hasta ahí me quedo porque si no voy a hablar mucho. Perfecto, gracias. Ahora, bueno, para ir entrando más en materia y ir desmembrando toda esta conceptualización que hay alrededor, Marisela, ¿cuáles son esas conductas que se pueden considerar o catalogar dentro de la violencia de género? Por ejemplo, se me ocurre, ¿los celos se pueden considerar catalogar dentro de la violencia de género? Sí, y te quiero explicar como, bueno, quiero compartirles como varias cosas. La primera es como de poner de manera muy concreta qué es eso de la misoginia que Caro ya nos planteaba, ¿no? Y es este odio que se siente hacia las mujeres o hacia lo que representa lo femenino. Entonces, es como para ese odio, rechazo, aversión, como toda esta serie de condiciones. Para contextualizar y poner también como en la mesa ciertas cosas. Cuando ella también, Caro decía, cuando empezamos como en este adiestramiento de qué nos toca a las mujeres y qué nos toca a los hombres a partir de nuestros órganos sexuales y que nos catalogan o nos colocan un género masculino o femenino, y lo hacen a través del juego, de los juguetes y una serie de cosas, también hacen a veces estos discursos que nos dicen, el último que llegue es marica, ¿no? Y entonces ahí hay un mensaje claro donde hay que reprochar, hay que tener aversión por eso que es marica, y que ser marica, o que ser, o sea, no llores porque no, los niños no lloran, las niñas, si pareces niña, ¿no? Y entonces es cómo se va construyendo, alimentando esto que Caro ya ponía muy claramente, que es el tema de la misoginia y todo lo que nos explicaba. Y con esto decir, son como esos primeros elementos que se dan, que como ella bien decía, no están escritos en ningún lado, pero que están ahí,
que están implícitos en la manera en cómo nos relacionamos o cómo nos vinculamos los unos con los otros y las unas con las otras, ¿no? O sea, cómo se va dando en todos los espacios, en la escuela, en la casa, como todos estas columnas que sostienen el patriarcado, ¿no? Que ya Caro las describía claramente. Y dentro de estas, ¿cómo se dan estos tipos o estas formas para decir, estoy viviendo violencia o no? Es que me cela porque me quiere, porque además vamos justificando la violencia y la vamos normalizando, ¿no? Claro, esa manipulación del amor, ¿no? Claro, y lo que también ya planteaba, el asunto del amor romántico, ¿qué es eso del amor romántico, no? Y yo lo que les digo siempre es, identifiquen esta película o esta obra de teatro o esta ópera o como cada quien la ha visto, que es Romeo y Julieta, y mueren por amor, ¿no? Estos dos mueren porque se enamoraron y porque las familias no se podían ver y entonces pues se mueren, ¿no? Y tienen un desenlace trágico, pero no podemos estar separados el uno del otro y por amor vamos a estar. A veces, o sea, las parejas no estamos, o sea, si solo estamos por amor, yo les digo, a veces el amor es insuficiente, porque a partir del amor o de esta construcción de este amor romántico, las personas justifican los celos incluidos, entre otras muchas cosas, porque el amor es para siempre, ¿no? Y el amor todo lo puede, todo se vale, parece que en el amor. Y hay versículos ahí que no me quiero meter en ese tema, pero hay muchas cosas que nos dicen que el amor lo puede todo y lo salva todo. Yo les digo, no, pues a veces de amor no comemos, si necesitamos comer, ¿no? Claro. A veces con el amor no podemos, si estamos velados por el amor de sí se vale todo, o sea, por el amor se vale que me golpees, que me insultes, que me maltrates o que me celes, ¿no? Y el celo, imagínate que la celotipia llega a... Cuando yo he trabajado en refugios para mujeres que han vivido violencia, en que sus vidas están en riesgo, en México hay estos refugios para mujeres y en otros países, por supuesto, también. Y en México, más o menos desde los años 90, aparecen los refugios para las mujeres, más o menos en esa época. ¿Y qué sucede ahí? Por el asunto del celo, una manera de, me cela porque me quiere. Ah, ok. ¿Y hasta dónde te cela? ¿Y hasta dónde dicen es que los celos son buenos? Yo digo, los celos te hacen saber que tú eres propiedad del otro. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? Hace una petición, una fiscalización de tu comportamiento hasta de tus pensamientos. Hay chicas que en algún momento que vi en el refugio, cuando he trabajado en estos refugios, que llegaban al refugio y decían, es que él me decía que yo no me podía cambiar la ropa hasta que él estuviera presente, porque si no decía que yo me fui a otro lado. Hay personas, a la fecha, en este momento, que les piden que se quiten la ropa y les huelen la ropa interior, para ver si huele a lo que ellos olieron en la mañana y a ver si huele como huele ahorita. Porque si no huele como olía en la mañana, entonces algo hiciste. Imagínate o imagínense el tema de hasta dónde llega el proceso de violencia y dicen, es que no me ha violentado, es que me está cuidando. ¿De verdad me está cuidando? Me está controlando. Yo les digo, hay una diferencia del cuidado y el control. Y creo que esa es una de las primeras cosas. ¿Y cómo podemos identificarla más allá de la terminología o las definiciones y los conceptos? Identifiquémoslo aquí. Yo les digo, los griegos decían que sentíamos angostura, ¿no? Sentíamos aquí angostura. Yo les digo, cuando sientan angostura, cuando sientan la angustia, cuando algo me apriete, tengo que identificar que eso no es eso no está adecuado. Mi cuerpo me está avisando que eso no es adecuado para mí. Cuando yo siento por primera vez que algo me están pidiendo, me están solicitando y que yo siento eso, háganle caso. Porque ahí yo no está viendo un cuidado. Es que yo estoy revisando tu ropa interior para cuidarte. ¿Cuidarme de qué? De una infección de transmisión sexual, pues tendría que cambiármela a diario, ¿no? Claro. O sea, ¿cuidarme de qué? Y lo otro es, te pido tu teléfono para verificar a quién le hablaste y con quién. ¿Por qué tendrías que mirar eso? Porque te quiero, porque te cuido. Como armando un poco, ¿cómo es que se da el tema de la violencia y cómo se vuelve, lo que yo también quiero manifestar es cómo se vuelve tan difícil salir de ahí, ¿no? Porque parece que, y a veces los discursos son, ese le gusta, por eso se queda ahí. Le gusta que la maltraten o le gusta que lo maltraten. Y yo digo, ¿cómo? ¿A quién le gusta ser maltratado o maltratada? No, hay un desdibujamiento de la persona que ya no le va permitiendo, le van quitando todas sus herramientas y sus posibilidades para salir de ahí.
¿A través de qué? Del estandarte del amor romántico, donde las violencias y las manifestaciones de las violencias, hacia la pregunta que me hacías, es los celos en estos niveles o en estas formas donde yo me siento fiscalizada, vigilada, controlada, eso ya no es amor, eso es violencia. ¿Qué Sí. otra cosa es violencia? Donde me insultan todo el tiempo. No es que en una ocasión en el proceso terapéutico, es decir, ¿qué palabras de amor se dicen? Y unos decían, yo le digo tontita. Bueno, le decía otra palabra más fuerte, pero no sé si puedo decirla aquí, ¿no? Le decía tontita. Y luego el otro decía, ¿tú cómo le dices tontito? ¿No? Y así se decían. Y después ese tontito, tontita, subió de nivel y se decían otras palabras. Y después era, ¿y cómo identificas? No, pues, ¿cómo me lo dice? Ay, si te dice, eres una tontita o eres un tontito, al final me estás mandando un mensaje y me lo repites a diario, por lo menos al día, 5 veces, que me lo voy creyendo, ¿no? Entonces, ahí hay como una sutileza de cómo va entrando la violencia, ¿no? Eso, la descalificación. Ay, es que ella no sabe. ¿Ella qué va a saber de coches? ¿No? Como en estos estereotipos. ¿Ella qué va a saber de coches? ¿O qué va a saber de informática? ¿O qué va a saber de construcción? ¿O qué va a saber? Entonces, hay una descalificación hacia la capacidad de las mujeres en particular, ¿no? Y sí. Otras, esas son como esas pequeñas sumas. La otra es la nulificación. Recuerdo en una ocasión una pareja llega a terapia y me dicen, les digo, ¿y cuál es el motivo de que estén por acá, no? Ya me empiezan a decir, pues porque necesitaban resolver cosas, pero ellos no se llevaban mal, ellos pues no, ni se peleaban, ¿no? Y yo, ok, ¿y qué pasa que no pueden resolver? ¿Cómo le hacen o cómo le han hecho? No, pues es que, pues así, ya no discutimos. Y yo, bueno, ¿y cómo resuelven las cosas? Y decían que ya no discutían porque tenían 1 año y medio de ya no hablarse, ¿no? Eso entonces, es parte de también ese aislamiento. Claro, era de ya no nos hablamos, ya se habían nulificado. Claro. ¿Cómo se comunicaban? A través de los hijos, pero también los colocaban a los hijos en otro plan. Pero el asunto era la violencia que se ejercía en esa pareja, muy intensa, ¿no? Y a veces era de, por eso ya no tenían problema, por eso ya no discutían, tenían 1 año y medio de no hablarse. Y era una forma cuando no nos, ni tan siquiera nos voltean a ver, ni tan siquiera se dirigen hacia nosotras, hacia nosotros, pues nos están nulificando. Oye, ¿cómo? Me acuerdo mucho también de otros discursos de las mujeres que dicen, oye, es que, ¿por qué te golpeaba? ¿O tú por qué crees que te golpeaba? ¿No? Porque ellas creen a veces que ellas hicieron algo. Otra de las características clarísimas de la violencia es que las mujeres creen que hicieron algo o creemos que hicimos algo que provocó que el otro se enojara conmigo y por eso me violentó, ¿no? Y una de las mujeres decía en el refugio, es que yo no le tenía la sopa caliente cuando llegaba, ¿no? Me decía, no le tenía la... y por eso pues me pegó, ¿no? Y por eso pues me aventó el plato, por eso ya no me dirigía la palabra ni me veía. Y era, o sea, justificamos, porque además nos hacen creer en estas construcciones y de esta forma como entra la violencia hacia nuestros cerebros, nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestros ambientes, que somos las responsables de que eso suceda, ¿no? Entonces, estas pequeñas no nos tienen que dar un golpe para que sea violencia. Y las mujeres creen, muchas mujeres creen, y muchos hombres más, que hasta que no te dé un golpe, no te deje una marca, te estoy violentando. Y todas estas otras formas, esto que le llamamos la violencia invisible, o estas maneras, parece que no existen, porque justo son invisibles, pero están dañando, ¿no? Entonces, bueno, es como poner un poco de esos elementos que están ahí para ir cocinando un poco más este tema. Sí, pero fíjate que justamente hace un comentario aquí Maxi Sáenz que me parece genial. Primero, pues las felicita por el tema y por las menciones que están haciendo. Y segundo, dice ella que siempre, la mayoría de veces, o bueno, en algunas veces, el verdugo más feroz es la misma mujer hacia otra mujer, porque luego se critican entre ustedes mismas o entre las mujeres o se humilla por que desempeñan trabajos que muchas veces deberían de ejercerlo los hombres. Carolina, ¿qué puedes decir al respecto, por ejemplo, de eso que menciona Maxi?
Pienso que es algo aprendido. O sea, cuando alguien te dice, la peor enemiga de la mujer es la propia mujer, mujeres juntas ni difuntas, y entonces aprendemos a no reconocer, o tu madre es tu peor enemiga. También una temporadita, mi madre yo misma, todo, unos libros así como que en donde la madre es la responsable de todo. Pero me parece que sí, las mujeres tendríamos que aprender a hacer pactos entre nosotras, a reconocer que puede existir la sororidad. Y me parece que la ejercemos más de lo que creemos o de lo que nos damos cuenta, porque en el momento en que tú tienes un problema, vas con tu amiga, con tu prima, con tu tía, vas con otra mujer, hay muchas cosas que solo resuelves entre mujeres. Pero fíjate, hay una cosa que yo siempre les digo a las mujeres, nunca firmen fraternalmente, porque fraternalmente viene de fratria, que era un club de Toby donde no dejaban entrar a mujeres, solo hombres, y los hombres fácilmente hacen pactos, pactos automáticos. Mira, te voy a contar algo muy personal. Le hablé por teléfono a mi esposo a su oficina y en el momento en que me contestó alguien, le dije, está fulanito, está Guillermo, y en ese momento dije, chispa, si está en tal lugar, me acordé. Y dije, y ya lo balconé en la oficina. Y me dice, ¿a dónde te dijo que iba? Y le dije, me llamó la atención, a la oficina. Sí, por aquí lo vi. Pasó por aquí, pero yo creo que fue al baño o entró a la dirección. Pero en cuanto lo vea, te aviso. Me moría de risa. Dije, ya está haciendo el pacto y ni siquiera sabe qué onda conmigo. O sea, yo ya me acordé a dónde había ido. Pero bueno, y creo que, no creo, pienso que entre mujeres nos falta ejercer la sororidad porque nos han hecho creer eso que dice esta persona, que no es real. Somos más amigas de lo que pensamos y no nos damos cuenta. Y claro, muchas veces los mismos hombres proponen ponen a las mujeres a la discusión y además el amor romántico y el patriarcado, porque son pilares, como decía Mari, nos dicen que las mujeres hemos de competir por los hombres. Eh, Hay un libro maravilloso de teatro que es Rosa de dos aromas, en donde Carballido pone a una investigadora de la UNAM y una estilista que las dos, la esposa y la amante, la esposa grande, la investigadora y la estilista muy joven, y el hombre leyó una que atropelló a una jovencita, a una alumna, porque era profesor, y la otra entiende atropello, pues en realidad había violado a una muchacha y lo meten a la cárcel. Y las dos mujeres primero se pelean y no sé qué, y empiezan a juntar dinero, a hacer rifas, a hacer mil cosas para salvar al malvado que está en la cárcel. Y al final, cuando juntan tanto dinero y ya pasan mil cosas, no se las voy a contar, pero te mueres de risa. Y deciden, bueno, ¿y para qué sacamos este tipo de la cárcel? Mejor vámonos a Cancún de paseo, toda la familia y todas juntas. La estilista tenía un niño de él y pues ya dicen, vámonos de paseo, ya que hicimos tanto trabajo juntas. Y es un ejemplo que a mí me encanta porque al final te das cuenta que no tendrías por qué pelearte con otra mujer, porque cuando una mujer engaña, se involucra con un hombre casado, arrejuntado, o como sea su estado civil, finalmente está traicionando a otra mujer. Entonces, a lo mejor las mujeres como tendríamos que tener un aprendizaje y una tarea de cómo abatir estos dichos, porque el patriarcado y el machismo, que es una de las pilares del patriarcado, son los dichos, mujeres juntas ni difuntas. Las mujeres exageran, a las mujeres les gusta que las golpeen. La violación no puede existir en el matrimonio. Eh, bueno, mil cosas que se dicen las consejas que finalmente nos hacen creer a las mujeres cosas
que no son tan ciertas y que podríamos derrumbar esos mitos porque al final de cuentas el daño es para nosotras. Habría que reconocernos como sujetas de derechos, ejercer nuestra ciudadanía, porque la ciudadanía no significa votar cada 3 o cada 6 años, sino hacer oír tu voz y decir qué te gusta, qué no te gusta, pero empezar por exigirle a la pareja, sí estoy dispuesta a aceptar, pero hay cosas que no negocio. Mi cuerpo es mío y yo decido sobre él, porque si no puedo decidir sobre mi cuerpo, no sé sobre qué voy a decidir. Por ejemplo, el ISSSTE y el seguro, si tú quieres hacerte una salpingoclasia, no sé ahorita, pero antes tenía que firmar el esposo. Yo hice un viaje académico a Brasil y me dice, estado civil, casada. Ah, tiene que traer una. En la ONU, Mazarik, ahí en Polanco, tiene que traer una carta donde su esposo le permite viajar. ¿Qué? Soltera. En este momento paso a ser soltera. Iba embarazada, imagínate, dejo el pobre mujer, siempre habla del esposo y la pobrecita viene embarazada. Soltera, no permito que decidan sobre mí. Soy una mujer autónoma, independiente, ciudadana, con derechos, me reconozco. Entonces, sí. Bueno, ya me Okay. Ahora, bueno, muy buena, muy bueno comentario al respecto que hacías, y yo creo que ejemplificas muy bien lo que dices y esta violencia que hay muchas veces entre las mujeres y cómo irlas quitando. Ahora, Marisela, ¿qué persigue el agresor cuando ejerce una violencia de género? Ahora, quiero complementar un poco la pregunta para ir más allá. Eh, ese agresor muchas veces lo puede hacer de manera inconsciente o siempre que lo ejerce lo hace de manera consciente. ¿Cómo lo podemos interpretar? Eso a veces se presta a mucho debate, ¿no? Y Okay. lo que te quiero decir es que lo que te decía al inicio, la violencia es con dolo, es con la intención. Entonces, siempre hay una intención. Puede estar bajo los efectos del alcohol, de la droga, bueno, de sustancias, N sustancias. O sea, sí, cualquiera puede estar bajo esos efectos, ¿no? De hecho, muchos accidentes automovilísticos se ven porque hay efectos, ¿no? Están bajo los efectos de ABCD, cosas que alteran como la conciencia. Sí. Pero esos son como esos factores externos que están ahí, y responsabilizar esos factores externos es atrevernos a colocar que las situaciones de violencia suceden en el locus de control externo, es decir, afuera, ¿no? Que no soy responsable de eso. Y no, o sea, las personas sí somos responsables de ejercer violencia. O sea, lo hacemos con una intención y la intención es controlar al otro. Te quiero, o les quiero poner en panorama como algo muy concreto. ¿Qué pasa con muchos de estos hombres, no? Muchos hombres necesitan demostrarle a este grupo de Toby o a este grupo social, a este mundo, que son, que sí se merecen estos privilegios que tienen. Y no es de manera consciente, eso es como importante tenerlo presente. Es algo que pues tienen que responder a estos cánones establecidos socialmente, como esto que decía Caro, el pacto, ¿no? Es muy claro entre ustedes, eso es clarísimo. Y todas las mujeres podemos tener cuenta de eso. Nunca se van a echar de cabeza. Así esté aquí mi pareja, nunca se va a echar de cabeza con alguien que le diga, oye, ¿dónde está Fulano? No, estaba aquí. ¿En qué momento? Como toda esta serie de cosas se tienen que confirmar a diario estos hombres. Sin embargo, imagínate que hay hombres que no cumplen con estas categorías o que ellos perciben o sienten que no cumplen con esta categoría. ¿Y cuáles son estas categorías? Es decir, no tengo dinero, no soy poderoso, ni económica, ni tampoco intelectualmente, ni tampoco tengo un cargo político. O sea, no tengo una categoría de poder desde este patriarcado o de estos estándares del patriarcado. ¿Cuáles son esas categorías de poder? Son, pues por supuesto, ya les decía, el dinero. No tienes dinero, no tienes suficiente dinero o más que los otros, los que están en tu rango o en tu grupo, no tienes más que eso, entonces pues no eres poderoso.
Es decir, tienes un tachecito menos. Luego seguimos con el checklist. ¿Qué más? No tienes muchas mujeres, o sea, no te relacionas con muchas mujeres, eres fiel, no como crees. Entonces, pero tienes que inventarte entonces historias, ¿no? Porque sí tengo muchas mujeres, sí he estado con 20, aunque realmente a veces no he estado a veces con una persona en su vida, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hay que cumplir. Ok, ¿qué estatus tienes en tu trabajo? ¿No? Pensando en el ajedrez, eres un peón. No, pues ¿cómo? ¿Cuándo vas a ascender a algo más? Si no asciendes en cierto tiempo considerado importante o necesario para ascender, pues entonces no cumples con esos criterios de ser hombre. ¿Qué otra cosa? Además de esos estatus, ¿no tienes un estatus político? No, pues ¿cómo? ¿No tienes un estatus intelectual? Intelectual, no solo hablamos de los títulos que pueden tener académicamente, sino de estos otros títulos donde eres un fregón, ¿no? Donde eres capaz de sobrepasar eso, pero además sobrepasarlo de manera muy, como muy hábil, eres muy hábil para hacer movimientos transas, esas cosas, ¿no? O sea, si no cumples con un montón de categorías como esas, y además no sabes hacer dinero, no sabes hacer business, o sea, entonces, pues no cumples categorías de ser hombre, ¿no? O de esto ser hombre establecido por el patriarcado. Quiero como que a veces lo tengamos claro y a veces es algo que nunca nos dicen en ningún lado, ni nunca está escrito, como decía Caro, solo está ahí, en la nube, en el cotidiano, en la copa, en algo. Y entonces, cuando yo no cumplo eso, yo necesito ejercer mi poder como este hombre que me dijeron que yo tengo poder, entonces, ¿en dónde lo puedo ejercer? En espacios donde yo considero que yo tengo el poder. Y lo hacemos o lo hacen en espacios privados. ¿Y cuál es el espacio privado? En el espacio público, pues no, soy un loser, en donde sí puedo ejercer mi poder en estos espacios. ¿Cuáles espacios? En el privado. Usualmente, ¿con quiénes? Con las personas que físicamente no tienen la misma condición que yo. Y un hombre tiene, o sea, tú tienes mucha más fuerza que yo. Y que a lo mejor más fuerza que, tienes más fuerza que Caro, o sea, Caro y yo juntas, tienes más fuerza que nosotras, puede ser, ¿no? Biológicamente sí, te tocó esa fuerza. Y qué maravilla. Pero que eso te dé derecho a violentarnos, a lastimarnos, a colocarnos como cosas, como objetos y no como sujetas de derecho. Entonces, yo digo, ¿es que pierden la conciencia los hombres? No, es necesito confirmar esta jerarquía o este poder que yo tengo y lo hago en estos espacios. Te digo, y toda la violencia, por lo menos hasta ahora, en el mundo se cataloga, bueno, en casi todo el mundo, en algunos espacios, no, pero es terrible, pues, que no se catalogue así. Es con la intención de hacerlo. Entonces, sí. Puedo, Caro, un segundo y ya te doy la palabra, pero es que hay algo importante que quisiera mencionar acerca de un comentario que nos hace Vero justamente en nuestro chat de las redes sociales de Facebook, donde ella dice que ella aprendió de su padre a ser violenta, ¿ok? claro. Lo aprendió de su padre y ahora ella siente o nos pregunta que ya lleva 6 años en su relación y no es violenta con su pareja, a pesar de que en algunos momentos sentía la intención de serlos. ¿Qué pasa en estos casos? También la mujer, y es lo que mencionaba en algún caso, puede ejercer esa violencia hacia el hombre. Y en muchos casos sabemos que, y tú lo mencionabas hace rato, por ejemplo, los celos o otro tipo de comportamiento, de conducta que va reflejando que hay una violentación, no sé si estoy bien dicha la palabra, o una conducta de violencia hacia el hombre también, en este caso. ¿Ok? Y de manera muy concretita, y es el asunto de la violencia, si bien es cierto, está más generada hacia las mujeres, y eso es real, la estadística Sí. no miente, ¿no? Y actualmente hay, al día en México, son asesinadas 11 mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y eso es un dato muy duro y muy fuerte, pues.
¿qué pasa con las, o sea, la violencia puede estar encarnada en un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre? La violencia no necesariamente siempre tiene cara de hombre, o sea, es importante como separar un poco eso, decir, ¿qué es lo que yo he aprendido? Ya decíamos, el asunto del género y el cómo me comporto, el cómo me relaciono con el otro, es dado a través de este binomio de femenino y masculino. ¿Cuál decido poner o cómo decido tomar conciencia? Porque además algo bien interesante que hace Vero es, ella reconoce que es violenta y que ha aprendido de papá, ¿no? Primera diferencia que la mayoría de los hombres, no sé, o por lo menos en mi consulta no sucede casi así, no. Y la otra es, con mi pareja no lo soy, pero me dan a veces ganas. Qué maravilla que ella se da cuenta, que es consciente de esto y que se da tan cuenta y que yo agradezco mucho que lo ponga hoy aquí, que nos comparta y agradezco la confianza por ponerlo y decir, yo me reconozco así. La primera cosa para desarticular la violencia es reconocerla. Es la primera condición. Entonces, qué maravilla que Vero nos pone el ejemplo claro. Y recordemos, la violencia puede estar en un cuerpo de hombre o de mujer. La violencia tiene que ver con la construcción que yo tengo de cómo debemos comportarnos y relacionarnos las mujeres y los hombres, lo masculino y lo femenino. Perfecto, gracias. Ahora sí, Caro, perdón. Nada más era una puntualización, agregar algo que dijo Mari que me pareció muy importante, que cuando muchos hombres dicen que estaban tan borrachos que no se dieron cuenta que había violado a su hija, decía en una noticia en la India de un papá, que además lo perdonaron, por supuesto, porque como estaba tomado no se dio cuenta. Y yo dije, el principal el inhibidor de la libido es el alcohol. Si de veras estaba tan tomado, no la hubiera podido violar. Entonces, es una mentira cuando un hombre dice que no se dio cuenta porque realmente el alcohol le impidió ver. Pues no, para nada. Y la otra es como a veces hay una confusión. Conozco de un caso de una chica que hasta lo escribí, en infidelidad, de una chica que fue violada por en una fiesta para no irse a su casa porque le iban a regañar porque había tomado. Se quedó a dormir ahí y resulta que estaba tomada, muy dormida, y la violaron, pero hasta con condón. Entonces todos los que quedaban en la fiesta se dieron cuenta y dijeron, vamos a denunciar, y también dijeron, no, pero es que no hubo violencia, no me pegó. Ah, entonces no hay violación. O sea, una confusión. Se viola cualquier cosa que se hace sin tu consentimiento. Y puede ser a un hombre o una mujer. Entonces, hay confusión en cómo identificar la violencia, que nos decía al inicio Mari, que es tan falta la identificación que la ves como normal, la naturalizas y no te enteras que estás viviendo violencia. Nada más era como complementarlo. Ahora, profundizando sobre eso, Caro y Marisela, muchas veces, por ejemplo, las personas no denuncian o porque tienen miedo muchas veces al sustento económico de perderlo de la pareja, otras veces por causas sociales, otros por miedo a la soledad o porque minimizan el problema, como en este caso que tú mencionabas. En el caso de que quieran denunciarlo, ¿a qué institución deben acercarlo para hacerlo? Y, por ejemplo, ¿cómo pueden ellas estar tranquilas de que no haya, por ejemplo, acciones violentas nuevamente en contra suya por esa persona que ha sido el que ha generado la agresión? Adelante, Maricela. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Bueno, lo primero es que les digo, o sea, esas situaciones y usualmente las violaciones suceden en los menores, suceden más por familiares, en las personas adultas suceden usualmente por la pareja, ¿no? Y bueno, a veces por situaciones extras. Pero, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Es saber eso, que yo tengo derecho a solicitar la protección, que tengo derecho a poner ahora se llama carpeta de investigación, antes se llamaba averiguación previa, teníamos que ir al Ministerio Público. ¿Y qué tengo que hacer? Ir al Ministerio Público.
seguramente van a decir muchas, es que ya fui, pero me botearon, me mandaron a otro lugar porque hay que ir a la agencia de delitos sexuales, por lo menos en la Ciudad de México, bueno, y en todo el país debe haber espacios de agencias del Ministerio Público. ¿Qué necesito hacer? Lo primero es acudir a la agencia del Ministerio Público, es decir, me acaban de violar, me está pasando esto. ¿Qué va a hacer? ¿Es un procedimiento engorroso? Sí, pero que sí puede proceder. Abren la carpeta de investigación, después de eso seguramente van a hacer las investigaciones, va a haber un médico, tiene que ser médica mujer, médica legista, ¿no? Y entonces te revisa para verificar una serie de cosas que ha sucedido, sobre todo cuando la violación es con penetración, ¿no? Entonces, como es como la cosa como muy clara, que puede ser la penetración del órgano sexual masculino, que es el pene, o puede ser con los dedos, con la mano, con un objeto, con algo. O sea, si hay una introducción que yo no estoy consintiendo, que yo no estoy decidiendo, eso es violación, chicas, ¿no? Y chicos también, porque también hay violaciones a los hombres. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a poner la carpeta de investigación, abrirla. Y me dicen, es que a lo mejor no me mandan, no voy a la agencia que me corresponde o a la agencia de delitos sexuales. El Ministerio Público tiene la obligación, así se llama, obligación, por eso es un servidor público, de orientarte y decirte a dónde acudir y si es necesario buscar una diligencia para que te lleven a ese lugar, ¿no? 2, ¿qué necesitamos? Necesitamos solicitar una orden de protección, se llama, donde al otro le notifican, a esa persona le notifican, a quien hizo eso contra ti, que no se puede acercar. Y además, si ya hay un nombre específico y no hay quien resulte responsable, de inmediato van a acudir con esa persona, te van a solicitar toda la información, teléfono, dirección, cómo lo conoces, y le van a, pues para empezar, probablemente lo detengan, pero lo otro, si a lo mejor no llegó a la violación, pero llegó a golpearte, ¿qué hay que hacer? Solicitar la orden de protección. Y muchas de ellas, por supuesto, tienen miedo porque les han hecho creer que sin esa persona no van a vivir. Una de las formas que contribuye a que se siga generando la violencia es esta dependencia económica, ¿no? Y claro. Otras muchas compañeras feministas han dicho, lo que necesitamos es que las mujeres podamos tener autonomía económica para lograr resolver un poco esta situación. Entonces, esos son como los pasos que hay que seguir. De que te tienen que hacer caso, te tienen que hacer caso. En la Ciudad de México hay muchas instituciones que te pueden apoyar y que si quieren, con todo gusto, te las comparto, Carlos, para que las publiquen en la página de cuáles son las instituciones, a dónde acudir, donde traen teléfonos. Lo primero que puedes hacer, y no sabes a dónde acudir, a qué agencia te toca, agencia del Ministerio Público, llama al 911, o bien a Locatel, ¿no? 56 58 11 11, también te pueden dar atención, pero el 911 es básico y ahora ya hay muchas aplicaciones donde podemos solicitar ese apoyo. Aunque no estés en la Ciudad de México, puedes solicitarlo. En otros países hay también 911, en otros países, si nos están viendo otro país, también hay 911, donde pueden activar ese desde su teléfono o en un teléfono de la calle también pueden solicitarlo. Y ese es más o menos lo que sucede en México y en países de Latinoamérica. Esta es como la ruta a seguir. Voy y denuncio, o aquí en México se llama abrir una carpeta de investigación, ¿qué es eso? El Ministerio Público, si no la puedes abrir ahí, te dice a dónde, o te tiene que dar apoyo para llegar a donde tienes que hacerlo. Vas a estar con el médico legista y todo ese proceso que te van diciendo cuál va a ser, algo que también puedes solicitar de inmediato es una orden de protección. En México así se llama. Ok, gracias Marisela. Ahora, ya de manera muy general, ¿qué consejos le pueden dar a todas esas personas que en este momento puedan estar viviendo cualquiera de estos comportamientos o cualquiera de estas agresiones o que están siendo violentados en este momento? De manera general, ya para concluir. Bueno, yo pediría que se den cuenta. El darse cuenta que estás viviendo violencia es importantísimo. El reconocer que tienes derechos a denunciar. Sé que la cuestión económica es muy, muy fuerte
y que traten de buscar que, porque mira, había hace muchos años, porque sí, coincido con Mari, en la Ciudad de México hay muchas opciones y de verdad yo he estado acompañando a una mujer violada en el búnker y de verdad que sí hay apoyos y hay que ver que sí los atrapan y son 20 años, ¿eh? Ujú. Y no prescribe. Pero la cuestión está en que hay un proceso de aislamiento. Los violentadores tienden a aislar a las mujeres. Si tú te das cuenta que no te deja, que le tienes que pedir permiso para visitar a tu familia, que todas tus amigas le molestan, que no puedes hablar con un compañero o un excompañero, que te impide incluso trabajar porque te van aislando, que tomes conciencia de que estás en riesgo, darte cuenta de que estás en riesgo. El 911 es de verdad un apoyo y hay muchas, porque en el mundo ha crecido mucho la violencia y además acudir a otras mujeres, porque siempre se vive, la mujer que vive violencia lo vive como un fracaso personal y se culpa a sí misma. Yo pienso que vamos por buen camino cuando te atreves a darte cuenta que no eres tú la culpable, pero eso no es fácil. Te ha dejado sin un ingreso, te ha dejado sin relaciones, te ha dejado sin familia, sin amistades, algo está fallando. Tienes que estar alerta porque además darte cuenta que tu cuerpo es lo único tuyo, lo único que tienes y de lo que único que no te ha despojado, aunque lo haya golpeado, y que es con el que vas a salir adelante. Y que reconozcas que eres un ser humano autónomo, independiente, aunque dependas económicamente. Hay refugios, hay opciones, hay siempre quien te apoye, hay una amiga y necesitas apoyo terapéutico después. Pero por lo pronto, lo primero es salir de ese círculo de violencia que no va a acabar, va a ir aumentando y en un momento dado lo que está en riesgo es la vida. Entonces, el 911, las amigas, no sé si la familia, porque luego se asustan tanto, pero pedir ayuda, salir a la calle, gritar, hacer escándalo, o sea, porque tu vida está en riesgo si estás identificando que vives en una situación de violencia con un tipo que ya no va a ir para atrás, porque también el amor romántico, otra vez aquí, te hace pensar que no hay opción, que te vas a morir sin esa persona y que eso no es cierto. Eso diría yo. Antes de ir contigo, Marisela, y complementando lo que dices, Carolina, también aprovechar para decirles a todas esas personas que de pronto no tienen a alguien cercano o no sienten la confianza de decirle a esa persona que nos escriban a nosotros. Ajá, claro. Y tenemos un grupo de especialistas, como en este caso Marisela, Carolina, pero además muchos más especialistas que les pueden dar esos consejos, que les pueden dar esa orientación. Entonces, en nuestra página web infidelidad.com.mx y de manera anónima también lo pueden hacer. Hay un apartado que dice compártenos o sube tu caso de la vida real, ahí puedes subirlo, puedes poner un seudónimo o puedes darnos tu nombre si lo quieres, pero es totalmente confidencial. Y o escribirnos también en nuestras redes sociales y de manera interna nosotros te ayudamos, te canalizamos con quién puede ser el especialista que te dé la ayuda. Pero recuerda, no estás solo o sola, tienes acá un grupo de personas que estamos dispuestos todos a Claro, ayudar. claro. Y eso es lo que queremos hacer y es parte del objetivo de esto que hacemos. Adelante, Marisela. Decirles y decirte, mujer, si nos estás viendo, o persona que tal vez has vivido violencia, la primera cosa es que no te mereces eso. Tienes la capacidad para resolver cosas. Sé que da mucho miedo, atemoriza porque nos han quitado todas las herramientas, todos los elementos que tenemos. Solo decirte que se puede salir, que puedes construir una vida distinta, una vida literal sin violencia y que el amor de verdad, el amor no se puede manifestar a través de la violencia, ni con ningún insulto, un jalón, una grosería, una nulificación. Eso no es amor. Si estás en una situación así,
de verdad, sal de ese lugar, eres capaz y eres una persona muy valiosa para quedarte en un lugar así, no lo mereces, nadie merece vivir en violencia, nadie, absolutamente nadie. Y que otra cosa, que no te agarren si tienes hijos, que digan, te los voy a quitar, eso no es real. Recuerda que eso tendría que decidirlo un juez, y para que llegue un juez, pues tendríamos que hacer todo un proceso. Claro. Él, por sí mismo, no puede decidirlo, ¿no? O sea, que no te intimiden con eso. Esa es otra forma de violentarte, intimidarte a través de los hijos. No te los van a quitar. Eso casi te lo puedo asegurar. Llevo 20 años trabajando con mujeres que han vivido estas situaciones y no les pasa eso. Difícilmente se los pueden quitar. Claro. Entonces, decirte que ese no es un motivo para que te quedes más. Tú eres capaz de resolver muchas cosas. Recuerda que la que lleva casi siempre la economía o la administración de la casa eres tú. Tienes muchas habilidades, muchas herramientas. Te invito a que veas varias películas, si te identificas con ellas, nos llames. Te doy mis ojos, Luz de gas, las puedes buscar, están gratis en YouTube, si tienes y después Netflix. no las compartes para... Sí. Pan y Tulipanes es una mujer que sale de la violencia, pero de una manera muy pacífica, maravillosa y bellísima. Pues no me resta más que decirles que de verdad te mereces vivir sin violencia. Carlos y Caro, muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, nos escriben y yo con todo gusto les comparto esta información que les decía. Y también las películas, algunos videitos que hay ahí en la red y los números también de a dónde poder acudir, números telefónicos de a dónde llamar. Y si alguien de ustedes conoce a alguien que desapareció, también cuál es el procedimiento para el seguimiento para una persona desaparecida, en particular para las mujeres y las niñas. Gracias. Claro. Gracias. Recuerda, mujer, mi cuerpo es mío. Es una frase que casi es un mantra, porque mi cuerpo es mío y no permito que nadie lo golpee ni lo toque cuando yo no decido. Gracias. Y gracias por la invitación, y Mari, fue un placer estar aquí. Carlos, me encantó. Carolina, Marisela, realmente ha sido un gusto tenerlas aquí, nos han abierto un panorama y nos han dado muchas opciones y sobre todo eso, ¿no? Que la gente se quede con un mensaje de valor y saber qué hacer, hacia dónde ir, a quién acudir. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda nuestra audiencia en nombre de todo el equipo que hace posible que estos conversatorios, que todo este contenido que hacemos para tu desarrollo humano llegue a ustedes. Y nuevamente, pues nos vemos el próximo miércoles con otro tema de interés y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carolina. Hasta Gracias, luego. Estela. Hasta luego.